Si bien Molière en sus comedias lograba poner en ridículo a avaros, misántropos, enfermos imaginarios y otros neuróticos, en la época contemporánea los vicios sociales son cada vez más complejos y el cine no deja de hacer escarnio de quienes los padecen. Esta noche, en Encuadre, vamos a hablar del próximo estreno de Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez Abella y de otras películas de sátira social. Acompáñenos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Encuadre. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leonardo? Y esta ocasión vamos a hablar de una película mexicana muy buena que se estrenó en el pasado Festival de Morelia y que desde entonces ha recogido muy buena crítica. Se trata de Niñas Bien, segundo largometraje de Alejandra Márquez Abella. Sí, y además es una película que si a mí me hubieran dicho en algún momento, se va a hacer una versión en cine de la colección de relatos de Guadalupe Loaesa, hubiera pensado, qué desastre, no porque el libro sea malo, ahorita hablamos del libro, sino porque diría uno, pues se prestaría quizá para una comedia muy fácil o muy burda. Yo de hecho lo pensé, cuando lo vi yo dije, uy, Esto se va a sí, prestar esto como va a ser como el Chavo de la Ibero que hacía Luis de Alba, ¿no? como la caricatura de los ricos y esto, ¿no? Y no, es todo lo no. contrario, es una película, a mí me sorprende el tono, cómo logra conservar un tono, pero como equilibrista, es decir, nunca lo pierde, y es un tono tan justo, tan sutil, que maneja la película todo, de principio a fin, nunca desvaría. Es un logro de dirección Sí, total. de Bueno, dirección. empieza con el casting, ¿no? Que creo que El casting es muy bueno. es muy bueno. Ya hablaremos de Ilse Salas, que me parece que es el mejor papel que ha hecho hasta hoy Sin duda. y que en ella radica mucho el equilibrio del que hablas, de no hacer una caricatura de esta mujer que, bueno, quizá conocen los relatos, pero Que hubiera sido lo más fácil. pues es que es lo más fácil reírse y ahorita en este momento de polarización del país, pues son como las niñas fifí de alguna manera, Sí, ¿no? exacto. Y Ilse le da muchas le da muchas capas al personaje en donde sí, bueno, es una mujer sumergida en una vida frívola por decisiones de su propia vida, de su entorno, atrapada en la ilusión de que viven ellos y sus amigos en un mundo aparte, pero a la vez, una burbuja pero a de la vez privilegio, ¿no? pero te das cuenta de que también hay una frustración por darse cuenta de que está en un matrimonio espantoso y de que hay traiciones dentro de su propio círculo. Son cosas que no aparecían en los relatos de Guadalupe Loaesa. No, bueno, la acción se sitúa en 1982, que es un año muy importante, porque es el año de la colina del perro, de la devaluación del peso, de la fractura del López Portillato, que se había De la fuga de planteado, capitales, los sacadólares. exacto, que se había planteado como el años de administrar la riqueza y resultó ser todo lo contrario, ¿no? Y esta clase social de la que habla la película se empieza a dar cuenta de que ya no puede seguir teniendo esa vida de privilegios que tenía y que el capital de sus empresas empieza a fallar y pues empiezan a tener que recortar gastos. Pero para ellos lo peor que puede pasar es dejar de ostentar la vida rica. Entonces, esto suena como a teaser de película. Entonces, harán lo que sea posible por mantener su estatus. Sí, el marido es un personaje bastante patético porque lo vemos cómo se va descomponiendo su seguridad, ¿no? En la medida en que sus negocios no funcionan. Y ella tiene que preservar el estatus a como dé lugar, porque ya empieza a resquebrajarse y todos los privilegios que ella tenía los ve evaporar. Y ve con temor la llegada de una nueva rica, le llamaríamos, Sí. una mujer que está casada con un libanés que trabaja en una casa de bolsa y que, bueno, pues puede costearse la vida de las niñas bien, pero las niñas bien No la aceptan. no la aceptan, algunas de ellas sí, y eso es lo que más le duele a la protagonista, porque sí, pues también llega el momento en el que se tienen que intercambiar unas cosas por otras, ¿no? Si tú me permites seguir contigo, acercarme a tu vida en donde voy a seguir teniendo privilegios, a lo mejor te doy cabida en un círculo social que
estrictamente no te pertenecería. Y Claro. Paulina Gaitán, que es quien interpreta a Ana Paula, sí. que es la revista, también lo hace muy bien, porque no hace un papel ni de víctima, bueno, no está dirigida como tal, no está escrito el personaje como tal, es decir, no hay esta caricaturización ni de los ricos, ni de los, en este caso no serían los pobres, pero de un estrato menor. No, sí. Sí, el reparto es muy bueno, hay que decirlo, que Ilse Salas, desde luego, está soberbia, es una actuación muy sutil, dentro de la sutileza de la película, ella es la que da el tono, ¿no? De nunca caer en la caricatura, pero las otras actrices secundarias también. Cassandra Changrotti. Joana Murillo, la propia Paulina Gaitán que has mencionado, ninguna de ellas cede a la caricatura, sino que están muy bien, están muy justas. Qué difícil era eso. Yo no sé si tú leíste la novela de Guadalupe Loaesa. Es que me sorprende que cuando le pregunto a las personas eso, responden un poco como... Y no era, la releí ahora a propósito de la película, porque tenía un buen recuerdo de los relatos y dije, a lo mejor era pues porque no me faltaba leer mucho. Pero vuelvo a confirmar que son buenos relatos, es decir, evidentemente son mucho más cortos, son como postales. Son viñetas, ¿no? Son viñetas de columnas que fue publicando primero en el 1+1, después en otros periódicos. En La Jornada, me parece. Pero, vamos, están bien construidos y además hay este asunto de que, pues en ese momento, bueno, todavía Guadalupe Loaesa es vista como una niña bien, entonces había una cierta como traición de clase. De su secta. Porque estaba viendo cosas que obviamente no las hubiera podido conocer si no estaba dentro. Claro que el libro envejeció con respecto a las referencias y también ese era uno de los riesgos de la película, es decir, ¿cómo van a...? Vamos, sí, evidentemente la época puede ser vigente porque otra vez hay un temor de qué va a pasar con los privilegios, ciertas personas creen que ya no van a poder, pero las referencias están yo pensaría, a lo mejor para un público le van a resultar ajenas y están muy bien integradas, no es una película que se siente caduca o que se siente el retrato de una época pasada, sino que creo que es vigente, creo totalmente que muchos temas se pueden... Muchas de esas conversaciones en la película se podrían tener todavía entre ciertos grupos de personas, ¿no? Sí. Y bueno, es una sátira social, es una película que retrata a un grupo, un estrato de la sociedad mexicana y lo hace realmente de forma no solo apropiada, sino nunca pasada, nunca es un humor mucho más, bueno, hay humor evidentemente porque a uno, pues desde una perspectiva que uno quiere creer que es centrada, le pueden parecer excesivas las acciones, pero no es un humor burdo, por eso no es una comedia y por eso estamos hablando hoy de sátiras, ¿no? Sí. Porque hay una mirada mucho más filosa. Más incisiva. Más incisiva. Y también, digo, no sé si lo notaste, este motivo que es casi algo que la hermana con otras películas recientes, de que en realidad la única persona que se ocupa de Sofía, de la protagonista, es la empleada doméstica, es la que la cuida como una niña, la viste, la desviste, porque a veces pues de sus borracheras ya no se puede ir es la que se preocupa, y hay una carencia emocional en esta protagonista, que esto no aparecía de ninguna manera en los relatos de Guadalupe Loaesa, es también como una capa nueva que le da Alejandra Márquez. Sí, a diferencia de otras sátiras que hemos tenido en el cine mexicano, pienso en Mecánica Nacional o en La Ley de Herodes, que sí son de brocha gruesa. Son retratos muy, muy graciosos, sí es abiertamente la risotada, pero es de trazo grueso. En cambio, el trazo de Alejandra Márquez Abella es muy fino. Es un trazo realmente delicadito, ¿no? Es bordar y yo creo que, a los personajes. Digo, esto ya será mejor escucharla ahí en entrevistas, pero yo la he escuchado en entrevistas, lo ha dicho, tiene que ver con su propio, estoy repitiendo lo que dice ella, ¿no? Su propio prejuicio sobre el tema. Decía que al principio no estaba muy convencida de aceptar ese proyecto, porque ella es alguien que, si alguien la sigue en Twitter o algo así, siempre es muy vocal a favor del feminismo, está siempre muy pendiente de denunciar alguna injusticia social. Vamos, no era una elección natural y yo creo que eso le permitió ver todo con una cierta distancia en donde pues no iba a caer en el juego, yo creo, de hacer un retrato fácil, si lo que justamente ella denuncia son los retratos fáciles de las mujeres. De alguna manera, es una película que pues está del lado de la protagonista y esto es extraño porque una película que fue una
sátira muy gruesa sería burlarse, pero aquí de alguna manera te compadeces. Hay afecto Sí, por mira el a sus personajes como con cierta empatía, ¿no? Empatía, sí. El final es muy bueno, no lo vamos a platicar, pero implica la presencia precisamente de López Portillo. Entonces, y es muy catártico, ¿no? Es muy catártico y es el momento, digo, la película acaba donde tiene que acabar, que es rarísimo en el cine actual, ¿no? Sí, siempre hay como 5 finales y esta sí encuentra su final y remata muy bien. Así es. Bueno, estamos de vuelta ahora con la sección que yo no sé ya si yo llamaría favoritas, porque a veces pienso en qué películas estoy eligiendo y no son necesariamente las que más me gustan todas, sino las que a veces representan distintas formas de un género, en este caso la sátira, que es de lo que hemos estado hablando. ¿O tú qué opinas? Sí, no, y son las que te vienen a la memoria, que de alguna manera es una preferencia, Pues sí. ¿no? Porque te acuerdas de esos títulos y no de otros, porque te dejaron una marca, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, sí, es como también una pequeña lista de recomendaciones, no para descartar ninguna otra. Exacto. ¿No? Y tu quinto lugar es... Mi quinto lugar es una que yo sé que a ti no te gusta, que es... que es de un director que me interesa mucho, que es Michael Haneke. Es Happy End de Michael Haneke. Que a mí me parece como la reunión de los grandes temas de Haneke. Entiendo tu punto y estoy de acuerdo, pero lo que me pareció distinto de esta película y por eso me gustó y por eso la incluí en esta lista es que es la primera vez que hace una película con cierto humor. Es un humor que es raro en no slapstick, sino el humor satírico del cruel de Haneke. Vuelve a hablar de esta familia de la que había hablado en Amor en una de sus películas. Fue la anterior, ¿no? Sí. Me parece que sí. Y retoma la vida disfuncional de una familia. Sí. Mi quinta es El Ejecutivo, de Robert Altman. Sí. Que es una sátira a Hollywood, que le quedó muy bien a Altman. Altman tendía a la sátira social como en Nashville, como en Un Día de Boda. Le gustaba juntar personajes típicos de alguna manera, diseccionarlos, ¿no? Y en este caso hace una disección de un productor hollywoodense interpretado por Tim Robbins. Es brutal, y es buenísimo. Sí. Y me parece raro que Hollywood no haga más miradas críticas sobre sí misma, ¿no? Es rarísima la sátira. La más reciente es la de los hermanos Coen, Ave César, que no quedó muy bien. Claro, con George Clooney, Con George Clooney, sí, que no fue un caso notable. No se compara con... No, es mucho mejor El Ejecutivo. Con las cosas que pasan en ese mundo. Sí. Se quedaron cortos, sí. Se quedan cortos, sí. Mi cuarto lugar es una película reciente, es Huye, Get Out, de Jordan Peele. Sí, que a mí me gusta. Algunos dirían que es una película de terror, también lo es. No, pero es más una sátira. Es más una sátira a los... Algo que normalmente no se satiriza en las películas estadounidenses, porque a los estadounidenses que hacen películas les gusta verse a sí mismos como los demócratas, progresistas y demás. Y esta es una película que mira con cierta crueldad a estos bien intencionados que a veces terminan siendo los más racistas y más condescendientes y yo hubiera votado otra vez por Obama y como que si en eso consistiera realmente la aceptación y sí, se convierte en una película de terror porque pues es justamente el desenlace. Sí, es muy inquietante, pero al mismo tiempo es chistosa la película, digo, si te hace gracia. La primera parte de la película es muy buena, sí. Ese es mi cuarto lugar. Mi cuarto lugar es Luis Estrada, con La Ley de Herodes, que ya mencioné, que es una crítica brutal al PRI, al partido que entonces estaba en el poder, y que no, bueno, Luis Estrada no deja títere con cabeza, ¿no? No, escandalizó esa película, porque además fue la primera en la que se veían los logos de los partidos. Y que se hablaba directamente del PRI y además hubo intentos de censurarla. Sí, yo estuve ahí en Acapulco. Exacto. Sí, se intentó prohibir la noche del estreno. Y esa noticia dio la vuelta al mundo porque Francia era el país invitado en el Festival de Acapulco. Sí, entonces claro. Fue como que se continuaba la película fuera de la película. Sí, mi número 3 es La Langosta, de Yorgos Lanthimos, que también quizás sea rara considerarla una sátira. Satiriza la idea de cómo la sociedad se tiene que organizar en solteros y casados y emparejados. Y si no perteneces a la segunda categoría, te conviertes en un animal, el que más te guste, pero en un animal. A mí mi tercera es precisamente Niñas Bien, de Alejandra Márquez Abella, que me parece muy notable. La verdad me parece de lo mejor del año pasado. Sí, yo también la incluiré en una próxima lista. Mi segundo lugar es El Ángel Exterminador de Luis Buñuel. Quizá habría sido
más evidente escoger el discreto encanto de la burguesía. Claro, pero mejor, a mí me gusta El Ángel Exterminador precisamente porque es tan raro el retrato de los privilegiados en México, en el cine mexicano. Generalmente no se cree, ¿no? Uno no se cree a los ricos en el cine mexicano, siempre hay algo postizo y artificial. Son caricaturas. Sí, ¿no? sí. Y en el caso de Niñas Bien y del Ángel Exterminador, por una vez se ve como sus bien. preocupaciones, Sí, que además sí, comparte con las niñas bien el hecho de que pues no importa que no puedan salir de la casa, no lo pueden expresar, porque como pues la idea es no decir sus preocupaciones, lo que pasa es que empiezan a caer en una, como en las niñas vienen, en una decadencia que solo a ellos les hace sentido. Exacto, muy buena película de Buñuel. Y la mía es Mecánica Nacional, de Luis Alcoriza, que creo que es de las mejores películas de Alcoriza, que es un cineasta que había que revalorizar. Por supuesto, sí. Sí, homenajes van, homenajes vienen, y Luis Alcoriza realmente se ignora, porque fue colaborador de Buñuel en sus guiones, en los mejores guiones de Buñuel en el cine mexicano, y después como director hizo películas bastante buenas, entre ellas Mecánica Nacional, que es una sátira a esta clase media que se va a las carreras, que se va a Valle de Bravo y que aprovecha el escenario para cometer todo tipo de borracheras y desmanes. Y es muy divertida, a mí me hace reír mucho Mecánica Nacional. Sí, a mí también me gusta. Y bueno, mi primer lugar es una película que me gusta más sobre todo por cómo se ve, pero es una sátira, que es La Dolce Vita de Federico Fellini, en donde se habla también de estos italianos que viven desbordados de placeres y de excesos y de lujos. Ahí se gestó ese momento muy particular de la sociedad italiana y de la sociedad romana, más que nada. Una casi orgía perpetua, ¿no? Sí. O sea, ahí se gestó el término paparazzi, ¿no? Paparazzi. Cuando uno de los personajes que siempre está queriendo fotografiar se llamaba Paparazzo. Sí, entonces, bueno, y pues Marcelo Mastroianni. ¿Qué más podemos decir? Y Anita Ekberg. Y Anita Ekberg, que luego, ya, ¿para qué? Luego se reencuentran, ¿no? En entrevista y era bastante triste. Triste, sí, bueno, pero quedémonos con ellos en La Dolce Vita. Y mi número uno es otra película italiana, otro clásico me parece, que es Sucios, Feos y Malos, de Ettore Scola, que es el revés de nosotros los pobres, es decir, es plantear que los pobres, en tanto que seres humanos, también son susceptibles de ser malos. Que ¿no? es como algo que es un tabú en el cine mexicano ¿no? La película indignó mucho. Yo me acuerdo que había gente que se indignaba y decía, ¿cómo retrata a los pobres así? Digo, pues sí, pues son seres humanos. Buñuel un poco lo hizo Los Olvidados, ¿te acuerdas? Claro. Con el ciego que pues era malo. Era malo, ¿no? Y había hasta como que no, pero nunca, siempre el cine nos contaba que los ciegos eran buenos. Los indigentes eran buenos. Y bueno, esa es nuestra lista. Nuestro muestrario. Nuestro muestrario de que ahora sí no repetimos ninguna. ¿No? Cada quien hizo películas diferentes, ¿no? Pues muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresando vamos a hablar de otro estreno muy interesante llamado Burning, de Lee Chang-dong. Hemos estado hablando de películas de sátiras sociales, hablamos de Las Niñas Bien, hablamos de algunas otras que nos gustan y ahora vamos a dar un desvío al tema porque no queríamos dejar pasar un estreno que nos gusta muchísimo tanto a Leonardo como a mí, un estreno de una película coreana. Que son raras las películas coreanas en México. Sí. Muy de vez en cuando un Park Chan-wook, un Bong Joon-ho, pero de ese director que es Lee Chang-dong no habíamos visto nada. Aquí tiene películas magníficas, yo conozco dos previas, que se llama Poesía y Secreto Brillo del Sol Secreto, y son películas muy, muy interesantes. La verdad que esta película fue de lo que más me gustó del año pasado en Cannes, y creo que es lo que más interesa es lo ambiguo de ese tratamiento, ¿no? Porque es un triángulo entre dos jóvenes de clase baja y un aristócrata o un junior, ¿no? Y entre ellos se da esta rara interacción que puede ser entre romántica y perversa, ¿no? Sí. Según cómo lo veas, ¿no? Y tiene que ver mucho la ambigüedad con el hecho de que el protagonista, los tres tienen peso en la historia, pero hay un protagonista que quiere ser escritor, es un aspirante escritor. Entonces, pues tiene una imaginación ávida de encontrar historias, para bien y para mal. Exacto. Entonces, como espectadores, un poco vemos la realidad a través de sus ojos y no sabemos si lo que estamos viendo son conclusiones a las que llega precipitadamente o es algo que realmente sucede. Y es muy inquietante eso. Sí.
Sí. Incluso la existencia de un gato está en ciernes, ¿no? No sabes si realmente existe o no, si realmente le da de comer o no. Y así son todos los puntos interesantes de esta intriga que tú dices, bueno, ¿será el asesino o no será un asesino? ¿No? Cosas así. Sí, ahora que hablabas del joven pudiente, que es Sí, el excéntrico, tiene mucho del Gran Gatsby esta película también, aunque sí, sean contextos totalmente distintos, pero, sí, tienes razón. pero hay este deseo de una mujer, ¿no? Ujú. Que de pronto parece que se puede resquebrajar porque llega alguien totalmente fuera de la realidad, o por lo menos de la realidad De ella. del protagonista Sí, sí, sí. también. Y bueno, un poquito, tal vez un poquito más psicópata que él. Es que no lo sabemos. No sabemos. No sabemos. Es que puede ser cierto o puede ser toda una imaginación del protagonista, como acabas de decir, ¿no? O sea, creo que no es un spoiler decir que el título de la película alude a un pasatiempo que tiene Sí. este joven que aparece ahí, el joven pudiente, el joven rico, que dice que le gusta quemar invernaderos Sí. abandonados en el campo, que por alguna razón le causa placer, causa y esto placer. pues echa a volar la imaginación de nuestro joven protagonista. Exacto. Que está basado en un relato de Murakami, Así es, que, sí. que es Barn Burning. se Barn llama. Burning, que es Lee Chandong dijo que solo tomó el elemento, que no es una adaptación fiel del relato, pero que tomó esa imagen de los invernaderos quemándose, ¿no? Sí, que también en el cuento Murakami también la pregunta es, ¿se quema esto o no se quema? Pero la película tiene muchas más preguntas. Muchas más tiene aristas. Muchas Sí. más aristas, y te sumerge en este estado como de ensoñación, en donde tú mismo no sabes qué es ¿Qué es lo que está pasando? qué es lo que está pasando. Y sostener una película pues de más de un poquito más de 2 horas en ese tono es un logro. Yo no la vi en Cannes, yo no fui a Cannes, pero recuerdo la que viste en Toronto, sí. la vi en Toronto, y me he dado cuenta de que además ha causado mucha expectativa su estreno aquí Qué en bueno. México. Ojalá la gente vaya a verla. Si les sirve de recomendación, el que interpreta al arrogante joven rico es Steven Yeun, más conocido por su papel de Glenn en The Walking Dead. Quienes sean aficionados a la serie de Walking Dead lo verán hablando en coreano. Sí, que lo habla muy bien el inglés, No, yo no obviamente. tenía la menor idea de eso. No, sí. Pues es una película que se estrenó en Ficunam, ahora que estuvimos Sí. hablando de Ficunam, pero que ya llegó a salas salas comerciales, comerciales. sí. Es de las que tienen que ver pronto, porque si no, salen de Sí, las de cartelera. cartelera y muy luego rápido, Ya sí. no es fácil encontrarlas. Y bueno, ya llegamos al momento en que recomendamos las películas que se pueden ver aquí en TV UNAM. Si quieren conocer los horarios y los días, pueden consultarlo en tv.unam.mx. Así es. Y bueno, el primer ciclo es un ciclo que continúa, que es el dedicado a filósofos por parte del realizador italiano Roberto Rossellini. Una serie que... Una serie que hizo para la televisión, sí. Sí, una de las películas programadas es Agostino di Pona, de Roberto Rossellini, Y evidentemente. sí, y la otra se llama Cartesias. De Roberto Rossellini. Sí, otra película de Así es. filósofos. Y la siguiente es Mississippi en llamas de Alan Parker, que podríamos haberla mencionado cuando hablábamos hace poco de discriminación De racismo. racial y de racismo, que fue un caso también del sur estadounidense, un caso de discriminación y de crimen contra personajes negros, me parece. Sí, y bueno, tenemos una película que yo creo que no sé a quién no le puede gustar, que es Carrie, de Brian De Palma, que es entre el horror y el camp, pero vamos, que es inolvidable la imagen de la protagonista, una chica a la que todos molestaban en la escuela y Interpretada que por Sissy Spacek muy bien, muy jovencita, muy ¿sí? joven, y que además va contra todos. Cuando una vez que se le provoca, sus poderes telepáticos provocan una especie de apocalipsis en la prepa donde estudia. Sí, ¿no? es la venganza yo creo que todos de alguna manera Sí. nos sentimos que quisiéramos vengarnos como lo hace Carrie, porque además se va en contra del el clásico, el rey y la reina de la secundaria y todas prepa, estas sí. cosas Ajá. en donde se mide la popularidad. Sí, yo hablaba de la escena en donde entra a la fiesta de graduación y le Sí. tienen preparada una trampa. Una broma horrible. Una broma horrible, que es que le cae un montón de sangre de cerdo. Sí.
Que además tiene que ver con todo este tema de la menstruación. De la menstruación, porque ya la habíamos visto en escenas En las primeras antes, escenas, sí. que se burlan de ella porque está menstruando. Un remake reciente, Dos ¿no? remakes, ¿Sí? dos remakes no muy afortunados. No, No, pues hay que quedarse ver con el original. Así es. Y bueno, Con esto nos despedimos, pero bueno, esperamos, gracias Leonardo, no, gracias a ti, Fernanda. esperamos que ustedes nos acompañen la siguiente semana. Esto es Encuadre, es una mirada crítica al cine que se estrena en carteleras y también al que va llegando a plataformas. Nos vemos la siguiente semana.